hígado a partir del compromiso de sus vasos. La arteria, las venas tienen un comportamiento diferente en la asistencia y la caracterización de onda. También nos ayudan a especificar más claramente los hallazgos que podemos encontrar a nivel ecográfico y de sus 3 niveles de estudio típicos para el examen de derivación portosistémica intrahepática transyugular, en el cual tenemos una ecografía a escala de grises, una ecografía Doppler y una segmentación de técnica denominada onda Doppler espectral. Las formas de onda de Doppler hepático va a variar según el tipo de vaso que estemos estudiando. Tenemos las principales vasos estudiados a nivel del hígado, que son las arterias hepáticas, las venas hepáticas y las venas portales. En cuanto a las arterias hepáticas, tenemos que una onda normal típica de arteria es pulsátil de baja resistencia, debido a que el hígado es un órgano que tiene un vaso, el vaso hepático arterial, que es activo y requiere un constante flujo sanguíneo intraparenquimal, motivo por el cual, como podemos observar en la gráfica, el índice de resistencia usualmente oscila entre 0.55 y 0.7, siendo este tendiente a ser menor, a ir a la baja, o sea, tener un índice de baja resistencia. Nos explica el texto que hay una direccionalidad, unos patrones de direccionalidad, de velocidad y de aceleración. El índice de direccionalidad va anterógrado y retrógrado. Para las arterias, en este caso, podemos observar que es una onda positiva que va por encima de una línea de base, la que vamos a denominar una línea cero, eje X. Y sobre una línea Y vertical que vamos a denominar eje anterógrado o valor anterógrado y retrógrado por debajo de la línea base. No se determina como tal que si hay una onda negativa respecto a la línea de base, sea la direccionalidad. ¿Qué les especifico esto? Porque si es una arteria, usualmente va a manejar una dirección anterograda con ondas positivas, por encima de la línea de base. Y si es una vena, vaso venoso, va a estar por debajo de la línea de base, utilizando ondas anterógradas negativas. Tenemos, como pueden observar acá, también nos especifica el artículo una ventana de onda espectral, la cual es ausente cuando se trata de vasos arteriales activos. ¿Cómo así activos? Como les especificaba anteriormente, son vasos que van a estar irrigando constantemente el tejido al que con el que están interactuando, que pertenecen al órgano. Entonces, tenemos, por ejemplo, acá la ecuación, la velocidad máxima sistólica menos la velocidad de final de diástole sobre la velocidad máxima sistólica. Nos va a dar un valor predeterminado que debe estar entre estas áreas, 0.55 y 0.7. Se habla de una onda pulsátil cuando es arterial y una onda fásica cuando es venosa. Cuando es onda arterial, podemos discriminarla, caracterizarla por tener varias áreas fluctuantes de picos y mesetas. Entre los hallazgos anormales que podemos observar respecto al estudio de la arteria hepática, podemos ver de inferior a izquierda y derecha el primer gráfico determinando índice de baja resistencia. La resistencia por debajo de este rango eh, no suele ser inespecífico de patología. Suele ser específico porque hay muchas situaciones que pueden variar este índice de resistencia.
de índice de resistencia comparado con el índice aumentado de resistencia. Tenemos que para estas situaciones, cuando hay un índice bajo de resistencia, pues necesitamos una onda principalmente que evidencia una discreta disminución de los picos históricos máximos, de la velocidad máxima histórica y el área y una prolongación de área, de inflexión de la aceleración, además de un discreto aumento de la ventana espectral. Tenemos acá en el índice de mayor resistencia, 0.7, superior a 0.7, que también puede presentarse en situaciones fisiológicas y en enfermedad crónica, principalmente la cirrosis hepática con cambios fibrosos en su tejido, ya que usualmente los vasos tienden a tornarse rígidos en esta patología, al igual que en la edad avanzada o rechazos de trasplante, pero no especifica como tal la estadificación del estado del mismo. Y tenemos finalmente la onda que se encuentra normal. Podemos caracterizarla, una onda pulsátil con variabilidad importante entre picos y mesetas, con ausencia de onda espectral, de ventana de onda espectral. Aquí se resumen las principales enfermedades involucradas en ambos hallazgos de índice de resistencia. En la parte de la ventana superior podemos observar los que están involucrados en generar una alta resistencia y en la parte inferior los que están involucrados en generar una baja resistencia. En la alta resistencia podemos eh, caracterizar principalmente las enfermedades hepatocelulares crónicas, que como les decía, el tejido se vuelve fibroso, hay una compresión arterial por nódulos regenerativos y el parénquima se torna rígido y no nada distensible, lo que aumenta la resistencia a este nivel. Además, también puede presentar una baja resistencia. ¿Por qué? Porque hay una respuesta de amortiguador arterial hepático. Es la proliferación compensatoria de arterias pequeñas y aumento del número de lechos arteriolares, con una derivación posterior arteriovenosa que reduce esa resistencia. Por eso les digo que tanto en índice baja como alta, cuando hay un paciente con cirrosis, no es muy específico como tal, pues crónica, no se puede estadificar como tal el tiempo de evolución de la misma. Tenemos también en la situación de alta resistencia, el rechazo de trasplante en cualquier estadio, lo cual se ayuda mucho como un predictor de eficacia o fracaso de este procedimiento. Y tenemos las situaciones fisiológicas también, que nos la puede dar un estado postpandrial o una edad avanzada del paciente por la propia pérdida de elasticidad vascular que tiene por los cambios degenerativos de la íntima de los vasos arteriales. En el cuadro inferior podemos observar las situaciones patológicas que pueden generar una disminución del índice de resistencia. Tenemos a nivel proximal, el estrechamiento a nivel proximal de la arteria hepática, la estenosis post-trasplante por la anastomosis. La enfermedad arteriosclerótica puede ser celíaca o hepática y el síndrome del ligamento arcuado, que usualmente es más presentada, se evidencia más, es más frecuente en producir el índice de resistencia bajo, respectando la estenosis post-trasplante y la enfermedad aterosclerótica. Y tenemos a nivel distal, que son por shunts vasculares periféricos, arteriovenosos o fístulas arterioportales, que usualmente se evidencia en cirrosis con hipertensión portal, causas iatrogénicas y una situación especial de
atelectasia hemorrágica hereditaria o el síndrome de Osler-Weber-Rindt, que usualmente genera vasos disfuncionales, angiogénesis propiamente dicha y pérdida o poca distensibilidad de los mismos por la deformación. Tenemos las venas hepáticas que presentan unas variaciones de flujo o presión anterógrada, retrógrada, alternadas complejas. Tenemos el sistema venoso con un flujo anterógrado en la mayor parte y un flujo retrógrado de menor parte. Y usualmente es una onda que va a ir de órgano a corazón, caracterizando una onda flujo y un flujo sanguíneo que se aleja del transductor. La aurícula derecha es la que transmite los cambios de presión a nivel de las venas hepáticas, así como los cambios de presión en el ventrículo izquierdo que las transmiten las arterias hepáticas. Los cambios pueden generar también un cambio de presión a nivel de la aurícula derecha que se transmite directamente a las mismas. En este gráfico podemos evidenciar una onda fásica típica de un vaso venoso, que como podemos ver es tetraflexivo y tetrafásico. Tiene 3 fases y tiene 4 áreas de inflexión. Hay autores que describen que el término eh, tetra trifásico no es preciso, es inapropiado, debido a que el si empleamos el término tetrainflexivo, incluye la onda V, la onda V, porque si empleáramos solamente, como dice acá, trifásico, solamente emplearíamos la onda A, la onda MZS y la MZD. Tenemos acá 2 ondas usuales, 2 patrones de onda venosa, principalmente las venas, en este caso las venas hepáticas, que tienen una direccionalidad anterógrada, valor negativo, y una retrógrada, positivo, pero mínimo respecto al anterógrado. Tiene áreas que va estabilizando el flujo por la próxima, por las áreas de presión, por lo que maneja un gradiente a favor de un gradiente de presión. Eh, la onda A retrógrada corresponde a la contracción de prueba que se produce al final de la diástole. El valle de la onda S anterógrada se correlaciona a la presión negativa que se crea en su en su máxima extensión del movimiento abajo del tabique auriculoventricular. Esto se da durante la fase temprana a media de la sístole. El pico de la onda V que se orienta hacia arriba, está correlacionada con la apertura de la válvula tricúspide, que marca una transición entre la sístole y la diástole. El pico de la onda, como pueden observar, puede estar por encima o por debajo de la línea de base, sin tener un significado patológico, exceptuando una condicionante, que ya les voy a especificar. La onda de valle de onda de anterógrada está correlacionada con la rápida y temprano llenado diastólico del ventrículo derecho, y el ciclo nuevamente se repite. Tenemos entre los hallazgos anormales una onda pulsátil, que como les especificaba anteriormente, es típico de un patrón de onda arterial, que lo podemos presentar en 2 casos, en la insuficiencia tricuspidia y en la insuficiencia cardíaca derecha, donde vemos unos patrones de onda, pico y mesetas que tienden a estar marcadamente positiva o aumentar a su nivel retrógrado, retrógrado por encima de la línea de base, respecto a las ondas y puntos de inflexión de la onda S y la onda D. Eh, Se muestra también en la gráfica del lado derecho mayor pulsabilidad, o sea, una amplia variación de picos y valles
específico para una insuficiencia tricuspidia. La onda V es muy alta, la onda V es muy alta y la onda S no es tan profunda como la onda D. Puede denominarse como signo de la onda S disminuida, específico de esta patología. Cuando la regurgitación o la insuficiencia tricuspidia se vuelve severa, como podemos observar en este otro gráfico, se desaparece la onda S por debajo de la línea de la línea base y tiende a formar un complejo onda ASV, que ocurre por la manifestación de flujo, donde la manifestación de flujo anterogrado solamente está dado por la onda T y el restante se torna un flujo a nivel retrógrado, que se manifiesta de dirección retrógrada. Podemos ver una caracterización del patrón de onda típico de una insuficiencia cardíaca derecha, donde vemos que la altura A se debe a aumento a la presión de la aurícula derecha hacia el final de la diástole, ya que hay un volumen mayor de lo normal que puede establecerse en esta área o en esta zona, lo cual se genera a medida de su contracción, a medida de la contracción de la misma. Tenemos la onda V, que también es alta. Esto es debido a la presión de la aurícula derecha hacia el final de la sístole, debido a un volumen más grande de lo normal, como se especificaba previamente. Y las ondas S y D mantienen sus configuraciones normales entre sí. Estos hallazgos son sobresalientes, principalmente en la insuficiencia cardíaca del lado derecho. Entonces, vamos a escribir esta onda como una onda pulsátil en onda A y las ondas V, y una relación normal entre una onda S y una onda D. Tenemos otra manifestación patológica donde se presenta una pulsatilidad disminuida y un ensanchamiento espectral. Principalmente lo vamos a encontrar en 4 enfermedades: la cirrosis, la trombosis de las suprahepáticas, en este caso el síndrome de Buchiari, enfermedades veno-oclusivas hepáticas y obstrucción del drenaje venoso por cualquier otra causa, en especial tumoral. Podemos observar que hay un índice subjetivo que nos puede ayudar a correlacionar en virtud de las ventanas espectrales que les especificaba en las primeras diapositivas, y el comportamiento principalmente de la onda de apertura, la inflexión a nivel A, que esta va a ir disminuyendo, va tornándose negativa por debajo de la línea de base en virtud del avance o la severidad de la patología. Los dos hallazgos usualmente van de la mano con el mismo espectro de enfermedad, ya que ambos resultan de la compresión de la vena hepática, que depende no solo del ciclo cardíaco, sino también de la variabilidad respiratoria. A partir de esta premisa, hay varios artículos, recomendaciones de autores prefieren que la mejor forma de adquirir una onda espectral en esta fase es mediante la inspiración corta, ya que ayuda a diferenciar una situación tosafásica ausente, como vemos en un Farran 1, una índice fásica ausente, discúlpeme, y un estado propiamente patológico, que lo vamos a ver en la siguiente diapositiva. A medida que avanza la gravedad de la enfermedad y las venas se comprimen más, se acomoda el flujo, se disminuye la capacidad de acomodar el flujo retrógrado, el cual esta onda A va tornándose más negativa y va a estar debajo de la línea de base. Podemos observar una estadificación Farran 6, que es normal, con una ventana espectral con discreta aparición parcial, manifestación parcial, y que va
disminuyendo a medida que, que estas enfermedades pueden estar presentes, dos o tres que tienen el mismo patrón por el mismo mecanismo fisiopatológico, hasta finalmente hacer desaparecer la onda A. La onda A, un FARC que sería descrito como FARRAN 1, con ausencia, con áreas de ausencia o afásicas y ondas negativas, sin poder distinguir adecuadamente los patrones de onda. Tenemos el flujo venoso hepático ausente o afásico, que aunque este hallazgo es diagnóstico principalmente, o mayoritariamente en el síndrome de Buchiari, debe recordarse que el síndrome puede también manifestarse con una obstrucción incompleta, que puede tener una onda espectral, una disminución de la fasicidad, ausencia de fasicidad o velocidades de flujo aumentadas, turbulencia a nivel del área de estenosis. La observación es importante porque se ha visto que el síndrome de Buchiari, según la literatura médica, eh, ha descrito que hasta en un 25% de los pacientes con este síndrome también pueden desarrollar trombosis o tienen trombosis de la vena. Estas obstrucciones suelen ser secundarias a un trombo blando relacionado con el estado de hipercoagulabilidad, pero la lista de oclusión de la vena hepática es larga y tradicionalmente hay algunos autores que la simplifican, la subdividen en causas primarias, como por ejemplo las membranas congénitas, y secundarias, principalmente una trombosis benigna o maligna de diversa causa. Las trombosis de vena porta clásicamente agrandan las venas afectadas. Sin embargo, el trombo blando agudo también puede causar el agrandamiento, siendo que el agrandamiento de la vena propiamente dicha no es una característica de discriminación confiable. Podemos ver en esta ecografía Doppler una estenosis completa de la vena, de la vena hepática derecha, suprahepática derecha, la estenosis parcial de la vena suprahepática media y una estenosis en su porción proximal de la suprahepática izquierda, además de unas áreas de hiperemia asociadas principalmente a la angiogénesis o colateralidad que se presenta en este tipo de patologías, en, vu- en- en virtud de compensar el índice de resistencia y eh, descomprimir o ayudar a drenar otras partes ubicadas a nivel hepático. Tenemos en la fisiología y fisiopatología de las venas portales, que se manejan dos áreas de direccionamiento. Tenemos el hepato y ¿me escuchan? Ah, el flujo fisiológico siempre debe ser antígrado, es decir, que debe ir en virtud o hacia el transductor, creando una forma de onda que está por encima de la línea de base. De la línea de base parecida al comportamiento arterial, lo que este paso maneja más presión, lo que su actividad es más extensa, más amplia. La pulsatilidad venosa hepática es transmitida principalmente a las venas portas o los sinusoides hepáticos, manifestando una variabilidad cardíaca que se observa en forma de onda de velocidad de flujo, que en este recipiente es relativamente baja, de 16 a 40 centímetros por segundo, que comparado con el recipiente que circula junto a él, eh, la onda venosa portal normal debe ondular suavemente y permanecer, como pueden observar, por encima de la línea base. La velocidad portal pico, la que corresponde a sístole, y la velocidad valle que corresponde al final de la diástole. La principal influencia en esta variación es la contracción auricular producida al final de la diástole. Y la contracción auricular hacia el final de la diástole transmite una contrapresión, primero a través de las venas hepáticas,
luego a las sinusoides hepáticos y por último a la circulación portal, donde el flujo portal anterior, anterogrado o hepatopático disminuye en secuencia a la depresión. Tenemos en los hallazgos anormales eh, una forma de onda pulsátil exagerada, donde hay amplia variabilidad de picos y valles, donde hay una gran diferencia entre velocidad máxima de sístole y una gran diferencia entre velocidad final de la diástole. Tenemos que en el lado arterial, la derivación arteriovenosa generadora, que puede estar acompañada de la perfusión venosa portal, las fístulas arteriovenosas pueden tener este efecto, Al igual, lo que nos ayuda a diferenciar entre también entre la insuficiencia tricuspidia y la insuficiencia cardíaca derecha mediante la forma de onda venosa hepática y de cirrosis, que se ve usualmente dilatada en ecografía a escala de grises y unas ondas parcialmente eh, ti- tendientes a la pérdida de pasicidad. Tenemos el flujo venoso portal lento, en el cual hay una contrapresión que limita la velocidad de avance. El flujo lento es patognomónico o diagnóstico en la gran mayoría de las partes de hipertensión portal, secundaria principalmente a a cirrosis. Acá tenemos un ejemplo toma, de una onda espectral Doppler, en el cual tenemos un ángulo que no excede los 60 grados, ya que nos puede dar una magnitud eh, aumentada, una magnificación, discúlpenme, de la velocidad de flujo, que puede sobreestimar la velocidad del mismo y nos puede dar un dato erróneo, en especial en esta patología. Y un recuadro que no debe ser, según unos autores, de como se describe en la literatura, de 2 a 4 milímetros y central al vaso, que nos permita distinguir bien el área de base el área que nosotros queremos estudiar. Como les venía explicando, eh, cuando la velocidad máxima es inferior a 16 milésimas de segundo, está, se describe como la hipertensión portal secundaria a una cirrosis. La lista de causas es exhaustiva y se divide en causas prehepáticas, intrahepáticas y poshepáticas. Entre las causas prehepáticas tenemos principalmente la trombosis de la vena portal, las intrahepáticas, la cirrosis por cualquier causa, y las poshepáticas principalmente una insuficiencia cardíaca derecha, la insuficiencia tricuspidia y el síndrome de Buchiari. Aquí, por ejemplo, en este patrón de flujo de onda, podemos observar un flujo venoso portal lento que muestra la vena porta principal, consecuencia de la hipertensión portal, con una velocidad máxima de 9 centímetros por segundo, muy por debajo del límite inferior normal, que se describe entre 16 a 40 centímetros por segundo. Aunque la hipertensión portal puede ser causa de una forma de onda de apariencia pulsátil, como se ve en este caso, el flujo lento diferencia la condición de otros estados hiperpulsátiles, como la insuficiencia cardíaca y la regurgitación. Tenemos otro patrón de onda fi- fisiopatológico como el retrógrado contrapresión, que supera la presión directa, donde podemos ver que la vena porta principal aparece en azul por debajo de línea de base y está prácticamente ausente por encima de la línea de base, o ya en una dirección retrógrada o hepatófuga. Y finalmente la ausencia o la onda afásica, que puede ser causada por cualquier situación trombótica que genera disminución del llenado intraluminal, a completo o incompleto. Aunque la ausencia del flujo venoso portal es una condición de trombosis propiamente oclusiva de la vena porta, hay que recordar que los defectos por eh,
cualquier causal del llenado intraluminal pueden ser también no propiamente oclusivos, no ocupar toda la luz, puede ser parcial en este caso, en, eh, en diversos casos, en tal, a partir de los cuales habrá algún grado de flujo que se puede aumentar en la estenosis y puede presentar discretas turbulencias más allá en áreas postestenóticas, preestenóticas o área propiamente estenótica del vaso. Podemos observar en este caso una trombosis de la vena porta por un trombo blando agudo. En una imagen de ecografía doble espectral en la zona interrogada podemos ver que hay ausencia total, es afásica. Hay una onda afásica o que no se presenta, lo que indica la ausencia de flujo. En la trombosis oclusiva de la ecografía Doppler color nos demostrará una ausencia de flujo como era de esperar. No habrá una forma de onda venosa portal normal eh, en la porción espectral Doppler del examen. En algunos casos de trombosis maligna puede haber señales de color dentro del trombo. Hallazgo que es denominado signo del hilo o la raya. También en angiografía por tomografía como en ecografía Doppler color. Cuando se toman muestras de evaluación espectral, las señales muestran formas diversas de ondas arteriales o pulsátiles. Observar. En este caso es una trombosis de la venosa portal tumoral maligno, donde se muestra un material ecogénico, una vena porta principal distendida sin flujo color, sin flujo de color, eh, y un discreto agrandamiento de las venas, pero también un trombo agudo, disculpen, un trombo agudo, no necesariamente tumoral, puede también llenar el vaso de esta forma y con este patrón de flujo, que usualmente lo vamos a discriminar por ser pulsátil. Tenemos finalmente la ecografía Doppler y el Doppler color espectral para estudio de derivaciones portosistémicas intrahepáticas transyugulares y la funcionalidad de esto. Se describe brevemente los casos en los cuales se utiliza este procedimiento, que sería el tratamiento de hipertensión portal severa, ascitis, la hemorragia refractaria por varices, el síndrome hepatorrenal, el hidrotórax hepático y la oclusión de vena hepática por síndrome Buchiari. La derivación es una vía de resistencia relativamente baja en comparativa con la vasculatura nativa, donde es patológicamente en estos casos es más alta y principalmente asociada a cirrosis. La sangre fluye preferiblemente hacia la derivación de baja resistencia cuando se coloca tempranamente, los primeros días de procedimiento a nivel hasta en 2/3 de los pacientes. En cuanto a la anatomía, tenemos que la derivación, tra- la derivación transportal, transyugular, discúlpenme, transyugular intrahepática, tenemos que el extremo cefálico de la derivación suele estar ubicado inmediatamente a la conexión de la vena hepática derecha, de la vena cava inferior, y el extremo caudal se ubica en la vena porta derecha. Sin embargo, la porción cefálica también puede conectarse con una longitud variable o segmento de vena o vena hepática derecha entre la derivación y la vena cava inferior. Alternamente, la derivación puede conectar con las venas portal izquierda y hepática izquierda. La derivación es una vía, como les decía, de resistencia relativamente baja en comparación. Eh, Podemos ver acá en la ecografía Doppler, un, una, un flujo normal que comienza hacia el transductor rojo por encima de la base a nivel caudal y una porción cefálica que se aleja del transductor, que se evidencia con color azul por debajo de la línea de base. El patrón de flujo de la derivación portosistémica transyugular
Se ilustra, se puede observar acá que la porción caudal de la TIPS y la bifurcación corta tendrá flujo hepatopetal, como podemos observar en este ejemplo de ecografía Doppler. Y la bifurcación corta, las diagramas, en la parte inferior, acá estos diagramas ilustran la apariencia del flujo normal de la parte cefálica y caudal, caudal, como les, con una línea de base, principalmente anterograda con una ventana espectral ausente que indica una baja resistencia y discretas áreas de direccionalidad retrógrada o hepatófuga en este. Los tips, aquí tenemos un ejemplo de onda espectral Doppler y una ecografía Doppler de tips que funciona correctamente. Podemos observar en la primera imagen eh, una, un Doppler espectral con imagen Doppler color que muestra el extremo cefálico de un TIPS en azul, en azul. La forma de onda está por debajo de la línea de base, lo cual corresponde a un flujo anterógrado. En la imagen B podemos observar que hay un extremo caudal de la TIPS en rojo. La forma de onda está por encima de la línea de base, o sea, flujo anterógrado, que evidencia también normalidad de funcionalidad del TIPS. En la siguiente imagen podemos observar el flujo dentro de la vena porta es hepatófugo, como sería esperar de un TIPS en funcionamiento. El flujo venoso portal izquierdo también era hepatófugo. Y una onda espectral por debajo de la línea base, con discreta presencia encima de la línea de base, que indica un índice de baja resistencia, con una ventana de onda espectral negativa, ausente. Y en la siguiente imagen podemos observar la vena porta principal en rojo y una forma de onda por encima de la línea de base, por encima de la línea de base. Ambos hallazgos indican un flujo hepatopetal esperado con una velocidad mayor de 16 centímetros por segundo, que no es baja, hallazgo que aporta la conclusión significativa de un examen dentro de parámetros de normalidad de la derivación. Tenemos finalmente unos patrones de onda y de ecografía Doppler color que evidencian un mal funcionamiento de la derivación, resultado de un estrechamiento o una oclusión, una hiperplasia de la íntima o una trombosis in situ. Que ocurre principalmente, según describe la literatura, a nivel de la porción cefálica. En esta primera imagen podemos observar una evidencia directa de mal funcionamiento del TIPS, en donde evidenciamos presencia de la derivación con ausencia total de flujo y una onda posteriormente afásica si le tomamos la onda espectral Doppler. Tenemos la siguiente imagen ecográfica Doppler espectral que muestra un flujo hepatopático, discúlpenme, hepatopático, de la vena porta izquierda, donde el flujo de la vena porta derecha también es hepatopático. Al examen previo mostró que el flujo de estas venas era hepatófugo. Sin embargo, el flujo ahora hepatopático es evidencia indirecta, como pueden observar en la onda espectral Doppler, de mal funcionamiento. Tenemos en la imagen C un mal funcionamiento derivado de una estenosis de vena hepática, donde la imagen Doppler espectral muestra flujo de alta velocidad, 282 centímetros por segundo, evidencia de una estenosis de vena hepática, que según describe el artículo se describen en varios informes y estudios respecto a esa patología. El estrechamiento visualmente perceptible también fue evidenciable en Doppler color, podemos observar ausencia de flujo por la trombosis esténica. Y finalmente tenemos una ecografía con
mm, una importante disminución de la hiperemia de flujo, también el de la derivación, y una onda totalmente negativa, anterograda con una ventana espectral amplia, que indica un aumento de la resistencia y una velocidad por encima de lo normal, que sería entre 16, discúlpeme, puede llegar hasta 190, hasta 190 centímetros por segundo, y hasta ya por encima de 238. Signos directos e indirectos de funcionamiento que se describen brevemente en este cuadro. Una evidencia directa, un chute de velocidad, como les especificaba, menor de 90 centímetros por segundo o superior a 190 centímetros por segundo. Y un incremento temporal o disminución temporal por debajo de estas velocidades. O un aumento respecto a estas velocidades hasta superior de 50 centímetros por segundo. Tenemos las evidencias indirectas como una velocidad venosa portal menor de 30 centímetros por segundo, la presencia de vasos colaterales que se registra en Doppler como una hiperemia circundante al área de derivación, el cual puede ser recurrente, nuevo o incrementado, la presencia de ascitis, clínicamente hablando, y la presencia de flujo reverso, o sea, hepatófugo, que pase de hepatófugo anterógrado o a hepatopático. Eh, de conclusiones, al leer este artículo, eh, se, de- se determinó o se infiere que la valoración de la velocidad de flujo y comportamiento de la sonda ayuda a comprender el estado fisiológico y patológico en una enfermedad vascular principalmente hepática. La ecografía es en la extensión de estas modalidades, la ecografía a escala de grises, Doppler color y onda espectral, ha demostrado ser útil en primera línea, no invasivo, para la identificación de patologías vasoclusivas a este nivel. Y la relevancia o la importancia de reconocer los diversos patrones de comportamiento en cuanto a velocidad y ondas de diferentes tipos de vasos hepáticos, tanto para el especialista de diagnóstico por imágenes como para el que no lo sea, ya que esto va en virtud de optimizar procesos para un mejor pronóstico y derivación de tratamiento con el paciente. Otra conclusión que saqué es que es necesario, desde la literatura, eh, enriquecer, enriquecer más la comprensión de ciertos términos y ciertos patrones que son complejos de entender. Sin embargo, este informe nos ayuda de la mejor manera y practicidad posible a reconocer los descritos y patrones de flujo más relevantes a tener en cuenta. Recomiendo esta bibliografía, aparte, el diagnóstico por ecografía RUMAC y Optimizing Doppler and Color for Us, que me ayudó a complementar la información y la optimización de la caracterización y comprensión de la terminología y la descripción específica de, el- del informe, de la presentación del documento de radiografía. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda?